Ahora sí, habla Boroná. Intro. Sobre el dinero de los grants que mencionó Valladares en el video subido a su canal de YouTube. ¿La gente está muy empingada con eso? Otaola salió a defenderte como gata en celo y tiró zarpazos para todos lados. ¿Tú crees que eso sea conveniente? De alguna manera no, esa pájara descontrolada, más que ayudar lo que empeora, en tu situación. Yo le dije a mi ahijada Rosa María Payá que le cerrará el pico a esa pájara loca. Tengo que hablarte claro, Cao. Yo metí el tumbe del siglo, no solamente al gobierno norteamericano, sino también al exilio mongólico. Disculpa, tuve un lapsus linguae, el exilio histórico. Es verdad que llevo viviendo como Carmelina del dinero del contribuyente. Esto ha sido la fiesta de chivo, estilo cubano, pero yo soy como José Miguel Gómez. Ya tú sabes, tiburón que se baña, pero salpica. Del dinero que yo he pedido ha cogido todo el mundo, sino pregúntale a Otaola con qué dinero fue a Europa cuando todavía no tenía ni pensaba tener su programa de redes sociales. Tengo que decirte, Cao, que ya tengo todo preparado para desaparecer. Como no me puedo ir a México porque me caen a palos, ni a Panamá, porque es más de lo mismo. Estoy pensando irme para Cuba y destaparme como el agente Lavatín, el yoyo de los órganos de la seguridad del Estado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta directa del canal Guateque Live, directa de viernes. Señores, en esta directa vengo a confirmar, vengo a aportar más carnita al asador de las cosas que he venido denunciando, como le gusta decir a muchos por ahí, de las cosas que he venido denunciando que con respecto a Boroná. Esta vez a Orlando Gutiérrez Boroná. Esta vez vamos con la versión que da Boroná. Tengo, señores, y esta vez sí no es inteligencia artificial ni nada por el estilo. Esta vez sí es Boroná dando sus declaraciones en el espacio de Ninosca Pérez Castellón. Esta vez sí es Boroná. De todas formas, ustedes saben que yo siempre, que por ahí hay gente que también se quejan, oye, modificaste mi voz. Me han escrito gente que yo he sacado aquí en esta directa diciéndome que yo le modificaba la voz. No lo hago tampoco con ánimo de ofender a nadie. Hago esa aclaración. No lo hago con ánimo de ofender a nadie, sino de reducir el tiempo. Yo lo que hago no es una modificación de voz arbitraria, sino lo que hago es comprimir la voz para reducir la duración del video. Y precisamente como los videos logran ser largos, pues hago esto. Señores, aquí vamos a tener nuevamente la confirmación de lo que le dije. Otaola fue a Praga con el dinero de Orlando Gutiérrez Boroná. Fue a Praga con ese dinero, el que anda diciendo que él no le debe a nada a Boroná. Sí se lo debe, señores, y aquí nuevamente de propia boca de Boroná vamos a ver cuando él dice que ese dinero de los viajes que expuso Armando Valladares, de que Orlando Gutiérrez Boroná pagó excesivamente en su momento, buena parte de ese dinero o una parte de ese dinero fue para Otaola. Eso también lo vamos a ver aquí, señores, en la directa, y sin duda también me gustaría mostrarle este pequeño fragmento de las cosas que expuso Armando Valladares cuando en ese video documental que realizó. A despertar más mi curiosidad. Él dice que envió a la oficina en Argentina entre el 2001 y el 2007 $583,782. Pero yo logré que una persona que trabajaba allí en esos años desmintiera que había llegado esa cantidad de dinero. Y tengo un documento oficial de la persona. Y nada. Este pequeño fragmento de esta denuncia que hizo Armando Valladares, que tiene un documento oficial de una persona de que esos más de $500,000 nunca llegaron a Argentina. Esto, en esta entrevista que vamos a ver de Ninosca Pérez Castellón, no fue aclarado. Pero vamos con la entrevista, señores, que es bastante larguita. Vamos para allá. Ahora, Orlando, independientemente de un detalle como el de Centroamérica, donde va el dinero, estamos hablando de una organización que es pública, que es una organización sin fines de lucro y que
ha recibido muchísimo dinero. Y básicamente lo que él está cuestionando es estas cantidades de dinero. Yo mencionaba, hay cosas que cuestan mucho dinero, pero yo creo que tú debes, lo menos que se espera es transparencia en cualquier cosa que tenga que ver con Cuba. Y no sé cuál es tu explicación a todas estas acusaciones que él ha hecho. Bueno, podríamos ir acusación por acusación. El directorio es una organización que lleva 35 años de lucha, con una estrategia desde el principio de apoyo a la resistencia interna, de globalizar el tema de Cuba, de informar al pueblo cubano. Y hemos luchado en esa dirección sin tregua, sin un momento de descanso todos estos años. Tal es el nivel de nuestra lucha, la entrega a esa lucha, de que el régimen comunista de Cuba es que se ha encargado de atacarnos constantemente, de agredirnos físicamente, de amenazarnos, de encausarnos por terrorismo, de pedir la extradición nuestra a 16 países diferentes, de presentar nuestro nombre a la Interpol para que fuésemos arrestados. Hace unos años atrás en Perú, Silvia Iriondo y yo estuvimos horas detenidos en el aeropuerto de Lima porque nuestro nombre estaba en una de las listas que daba el régimen comunista de Cuba para ser detenido. Nuestra lucha por la libertad de Cuba, eso está bien documentado, es obvio. Lo que hemos avanzado, sobre todo en los últimos tiempos, para cortar el subsidio europeo al régimen comunista de Cuba, también se ha puesto. He hablado ante el Consejo de Europa, hemos logrado hablar ante el Parlamento Europeo, hemos ido a reunirnos con los países europeos para terminar con el financiamiento al régimen. Todo eso está bien documentado. Durante ese proceso hemos buscado los recursos para hacer y llevar a cabo esta estrategia. Gracias a Dios por la existencia de una codificación de una ley, la Ley de Libertad Cubana, hay recursos disponibles para la lucha por la libertad de Cuba. Ahora, poder conseguir un recurso de este tipo a nivel federal es muy competitivo, es muy riguroso y hay que cumplir con las exigencias contables que te hace el gobierno federal. En estos últimos 30 años, algunas veces hemos recibido más dinero o menos dinero federal. Lo que sí te puedo decir es que todos los años nosotros tenemos por lo menos 2 auditorías, que no lo hacemos nosotros. Viene alguien de afuera que nos tiene que hacer la auditoría y generalmente la agencia dando la ayuda federal también te hace una auditoría. Y uno funciona bajo el sistema de auditoría permanente. Quiere decir que nosotros estamos constantemente documentando todos los gastos, documentando todos los recibos y mostrando a dónde van y para qué se usa. Ok, cuando estamos hablando, por ejemplo, Valladares se refiere en ocasiones a un año, $500,000 en viaje. Eso no está detallado en esa declaración, pero ¿cómo detallan ustedes estos viajes? ¿Cuál es la razón de $500,000 en gastos de viaje? Las declaraciones de impuestos que nosotros hacemos todos los años tienen un listado de los impuestos. Pero aparte de eso están los reportes financieros y narrativos y las auditorías anuales que nos hacen. En el año 2007 estaba la administración Bush. La administración Bush nos dio un gran respaldo para globalizar e internacionalizar la lucha por la libertad de Cuba. El régimen comunista de Cuba es un régimen con cientos de embajadas, con cientos de misiones en el mundo, dedicada a preservar en el poder a ese régimen. Nosotros, con el respaldo que nos dio el presidente Bush, logramos internacionalizar como nunca antes la lucha por la libertad de Cuba. Estuvimos en la vanguardia de esos esfuerzos junto a otras organizaciones. En el año específico del 2007, le dimos respaldo tanto con personas, con contactos, como con recursos que conseguimos por un apoyo federal de esto, a 3 cumbres importantes que se hicieron por la libertad de Cuba hace 17 años. La cumbre del Comité Internacional por la Democracia en Cuba, que tomó lugar en Praga, donde reunimos un grupo de 20 presidentes, expresidentes, primer ministro, para encabezar un movimiento de apoyo a la libertad. ¿Escucharon, señores? En Praga. ¿Y quién estaba en Praga? En Praga estaba Mr. Otaola. Ahí lo tienen en Praga. Vamos a seguir. Del Comité Internacional por la Democracia en Cuba, que tomó lugar en Praga, donde reunimos un grupo de 20 presidentes, expresidentes, primer ministro, para encabezar un movimiento de apoyo a la libertad de Cuba. La cumbre de Berlín, que se hizo con toda una serie de representantes de Europa al más alto nivel, precisamente porque recuerda que en el 2007 estábamos en la batalla por lograr primero y después defender la posición común, que es cuando Europa se portó muy firme con el régimen comunista de Cuba. Y la tercera fue una cumbre de expresidentes latinoamericanos que hicimos en San José, Costa Rica, en la Asamblea Legislativa, donde una turba comunista nos atacó y nosotros salimos enredados ahí con esa gente que nos agredieron. Entonces, gran parte de ese $500,000 fue en 3 conferencias internacionales con docenas de participantes. Creo que nos gastamos muy poco dinero. Pero además de eso, ni nos queda. Y esto hay que entenderlo. Cuando uno está con una ayuda federal de este tipo, está regulado lo que tú te puedes gastar en un pasaje de avión. Está regulado lo que te puedes gastar en comida. Está regulado con lo que te puedes gastar en un cuarto de una habitación de un hotel. Eso no lo ponemos nosotros, lo pone el mismo gobierno federal. Nosotros somos personas éticas, patriotas y comprometidas. No nos hace falta un radar para decirnos lo que está bien y lo que está mal moralmente. Pero además de nuestra integridad, están todos estos controles. Pero para que quede claro, cuando tú hablas de estos controles, en este grant, y como todos los grants, si un grant es para
estudiar las mariposas azules, no puedes estudiar las mariposas rosadas. Exactamente. Si este grant te dice que te puedes gastar $500,000 en viaje, tú no puedes ir en primera clase. Tú tienes que coger el avión económico, el pasaje de avión económico y pagarle consecuentemente a los invitados, a los que llevan a estas conferencias. Creo que cuando aquello, la única excepción era expresidente, que eso sí podían ir en business class, ni tan siquiera en primera clase. Creo que esa era la excepción. O sea, pero todo esto está regulado. Completamente no aparece regulado. en esos documentos. Pero No solamente está regulado, está disponible en el internet. Tú puedes buscar lo que el gobierno federal establece como límite a cualquier tipo de gasto como este. Ahora, cuando habla de, por ejemplo, dinero a Eslovaquia. Nosotros por mucho tiempo tuvimos oficinas en países que eran clave para nuestra estrategia internacional. Tuvimos oficinas en varios países latinoamericanos y tuvimos una oficina en Eslovaquia. ¿Por qué Eslovaquia? Porque los países que salieron del comunismo nos han dado un respaldo tremendo en esta lucha. Y Eslovaquia, junto a República Checa, ha sido un punto importante de ese respaldo. En aquel momento, la oficina nuestra en Eslovaquia ayudó mucho en todas las tareas que se hicieron en Europa para mantener la posición común, que es la que le restringía los fondos europeos al régimen. Después entró Zapatero como presidente de España y ahí se acabó la posición común. Cuando, y de nuevo, es muy fácil hablar y decir, ay, mira, hicimos esto, hicimos lo otro, o llevan tantos años recibiendo estos grants para llevar a cabo esta lucha. ¿Cómo tú defines esta lucha y cómo tú defines los logros que ha tenido esta trayectoria que ustedes han llevado? Bueno, estamos hablando de 30 años de lucha, son 35 años del directorio. La lucha nuestra desde el principio ha estado fundamentado en ayudar a la resistencia interna, en informar al pueblo de Cuba, en documentar y denunciar los casos de derechos humanos y en lograr un movimiento internacional que apoyara directamente la causa dentro de Cuba. En estos 30 años ha habido diferentes momentos y diferentes circunstancias. Se ha avanzado mucho y después hemos perdido ese avance porque cambia la geopolítica. Con el apoyo de George W. Bush se avanzó tremendamente en lugar de la libertad en Cuba. Entró Obama y Zapatero y se perdió todo ese terreno. De nuevo, cuando la presidencia de Trump avanzamos tremendamente y con Biden no ha sido igual. Entonces han habido factores fuera de nuestro control, pero de lo que va por nosotros, de nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestra capacidad de lucha, eso no ha quedado atrás. Hemos luchado intensamente por lograr un movimiento internacional de apoyo a la libertad de Cuba que existe y es palpable. Hemos luchado intensamente por respaldar a la gente dentro de Cuba. Hemos luchado intensamente por informar al pueblo de Cuba mediante Radio República, que es una estación que lleva años transmitiendo 24 horas al día, los 7 días de la semana, y dándole al pueblo de Cuba información o contactación que no tendría de ninguna otra manera. Ahora, cuando Valladares dice, por ejemplo, que se mandó tanto dinero y que se le dio a personas y que eso no está documentado, ustedes lo tienen documentado, hay garantías de que ese dinero llegó a las personas. ¿Para qué va ese dinero? ¿Para los presos, para los familiares, para quién va? Eso ha variado a través de los años. Generalmente las víctimas de la represión directa, lo que está en la sociedad civil, la identidad de las personas, quiénes son, eso nosotros lo reportamos debidamente como tiene que ser a las agencias que nos dan nosotros ayuda federal y a las cuales le tenemos que responder. Y nuestra prioridad siempre ha sido cuidar a la gente dentro de Cuba, cuidar su identidad, cuidar su seguridad. Eso está documentado en todas las auditorías que nos hacen anualmente y en los reportes financiero y narrativo que nosotros tenemos que hacer a las agencias permanentes. No hay ninguna otra forma de operar. Así es como son los recursos federales y así es como nosotros hemos procedido. Un motivo de orgullo para mí es que en todos estos años de auditoría, que son por lo menos 2 auditorías anuales, algunas veces han sido hasta 4, el directorio no ha tenido problema con una sola auditoría. Las hemos pasado todas y nos ha auditado todo tipo de agencia federal. Otro de las cosas que señala Valladares en ese documento es que estabas en Taipei y enviaste un mensaje donde le dices no sé, le hablas a los que están en Cuba, los que no tienen las manos manchadas de sangre. Yo ese mensaje lo he escuchado de diferentes maneras a través de muchos años en el exilio, de muchos momentos donde... y yo creo que ni siquiera ha sido un mensaje, se le ha extendido la mano, inclusive a aquellos que han habido dudas que tenían las manos manchadas de sangre. Yo decía, y un caso que lo tengo que mencionar, pero es el caso de Hubermato, más manchadas de sangre las manos de Hubermato con los fusilamientos, pocos la han tenido después y sin embargo fue parte después integral de este exilio y algunos lo ponían como un héroe, inclusive Valladares en su libro. O sea, yo creo que eso es un tema muy relativo y por supuesto que por muy radical que uno sea, y yo creo que para mí una de las frases más indignantes en el caso de Cuba fue que Che Guevara decidió fusilar porque llevaban el uniforme azul. Entonces yo no creo que yo no creo que todo el mundo necesariamente tiene las manos manchadas de sangre, pero ¿cuál fue el propósito de este mensaje tuyo que han distorsionado? Hay un mensaje permanente de la resistencia cubana. Desde Artime,
Jorge Mascanosa, los principales líderes que hemos tenido han hecho un mensaje a las filas del régimen. Aquellos que no hayan cometido crímenes de lesa humanidad, que no tengan las manos manchadas de sangre, y eso es una metáfora que quiere decir participación en crímenes de lesa humanidad, para que rompan con el régimen y se unan a nosotros en fundar una nueva nación. En todas las transiciones exitosas, en todas las liberaciones del comunismo a la democracia, un papel fundamental ha sido el quebrantamiento de la estructura comunista y la estructura militar de la dictadura. Esa es una petición constante nuestra y es un mensaje constante nuestro hacia el interior del país. Lo hice desde Taiwán, porque Taiwán en el año 49 era 10 veces más pobre que Cuba. Hoy Taiwán es una de las principales economías del mundo, una isla del tamaño de Cuba que viene del monocultivo del azúcar, que era un país, como te dije, 10 veces más pobre que Cuba. Ese país hoy en día ha logrado, mediante la democracia, mediante el capitalismo, convertirse en una potencia económica, una potencia tecnológica, con una democracia ejemplar. Y lo que yo dije en el mensaje es precisamente lo que han logrado los taiwaneses con libertad y democracia, y donde estamos nosotros, que éramos un emporio, estábamos en el despegue total y el comunismo destruyó eso. Pero yo también te quiero decir lo siguiente. Puede haber diferencia estratégica que si le hablas a la fila del régimen no le habla. Yo le apelé a las nuevas generaciones dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del aparato del Estado. La clasificación de traidor es una palabra fuerte y hay que hacerla con moral y hay que hacerla con autoridad. Yo no soy traidor o nada. Empecé en esto siendo un adolescente y hasta la fecha nadie me puede señalar a mí. En ningún momento he traicionado esta causa en ningún sentido. Y yo creo que los cubanos tenemos que aprender a tener diferencia de opinión sin ese tipo de injuria, ese tipo de calificación moral. Pero en algún momento Valladares te llamó a ti con esta preocupación de que él tenía para que tú le explicaras esto, o tú te enteraste porque lo hizo públicamente la primera vez que habló de Yo me enteré públicamente. Yo a esta persona, si he hablado dos jueces con ellos en la vida, es mucho, no lo conozco. Nunca me llamó, nunca nadie me ha preguntado sobre esto. Ahora, cuando esto, hace un tiempo atrás, él envió envió unas cartas a las personas. Me recuerdo que lo hablaste conmigo y te dije, mira, Orlando, si me pides mi opinión, no, esto no vale la pena ni responderlo. Yo no creo que este tipo de polémica aporta nada a la causa de la libertad de Cuba. Yo sé que no, y yo misma pensé que no, eso no, ni responderlo. Ya la cosa cogió un giro distinto. Hay un documental que está muy bien hecho. No es un documental porque no tiene ni créditos de quién es. Un video que está muy bien hecho donde se hacen todas estas acusaciones. Pero en ningún momento a ti te llamó Valladares para pedirte una explicación en privado. No, yo con esta persona sí he hablado dos veces en mi vida mucho. Cuando estamos viendo esta y son demasiados años de exilio, yo creo que ese es el serio problema que tiene este exilio. Las diferentes etapas, los cambios. Por ejemplo, el 11 de julio, un pueblo entero se lanzó a la calle. No había un solo líder opositor enfrentando a ninguno de esos grupos en ninguna parte. Y bueno, yo los vi algunos que en ese momento decían que salían y que se iban a unir. O sea, no había un liderazgo dentro de Cuba, no había una oposición que encabezó esto. Mi pregunta es si desde que se envía dinero a la oposición en Cuba, y no estoy hablando de los familiares de los presos, y no estoy hablando, pero ha sido efectivo este tipo de cosas cuando hemos visto que esa oposición la mayor parte del tiempo se ha ido y no se ha logrado nada. Como estrategia te estoy hablando. Primero, yo no lo veo así. A nivel local, a nivel de pueblos, sobre todo en el interior, mucha gente de la sociedad civil salieron a la calle el 11 de julio y todavía están presos. Y eran activistas que sociedad civil. Yo no estoy hablando de, por ejemplo, yo recuerdo haber visto, con todo mi respeto, y está preso, a José Daniel Ferrer, que estaba saliendo en ese momento cuando vio a la gente en la calle y la esposa decía, espero que regrese sano. O sea, ni idea tenía. Igual que ese te digo de muchos otros por quienes tengo un extraordinario respeto, pero no eran parte de lo que estaba pasando en ese momento. Bueno, yo sé que hay muchos líderes a nivel local en Cuba que sí salieron. José Daniel es un perfecto ejemplo, y otros muchos más que siguen presos por salir a defender. Yo creo que se ha logrado uno de los movimientos de resistencia más grandes en la historia de la lucha contra el totalitarismo. Creo que a través de los años ese movimiento ha tenido momentos de gloria tremendo, lo que también es un aparato represivo que siempre lo está desgastando. Pero Concilio Cubano, el ayuno y las protestas que organizó en todo el país el doctor Oscar Elías Bicer, cosa que me voy acordando ahora, la coalición democrática y la protesta frente a Villamarista y las otras protestas que organizaron a través de los años, el proyecto Varela, el Todos Unidos. Ha habido siempre un constante y ha habido un precio alto que pagar, porque han pasado años de prisión y algunos han muerto en esa lucha. Yo creo que ese movimiento ha hecho lo que ha podido con las limitaciones que tiene ese movimiento, que nunca hemos tenido un respaldo decisivo
como tuvo el movimiento disidente en Europa del Este, y ha habido grandes limitaciones en el respaldo de la comunidad internacional también a ese movimiento. Entonces yo creo que la oposición en Cuba ha hecho lo mejor con lo que ha tenido. Y lo mejor que ha tenido la oposición ha sido el exilio que no ha descansado, que hemos respaldado esa lucha con todo lo que tenemos. Lo que muchas veces la geopolítica nos ha robado a nosotros el cambio y la victoria. Y ahí no hemos tenido el control nosotros, simplemente hemos tenido que padecerlo. Yo siempre lo digo, el exilio ha sido el enemigo más formidable que ha tenido el régimen castrista, pero a la misma vez las circunstancias han sido cambiantes en muchas ocasiones y lo que podía haber sido efectivo en un momento determinado no pudo serlo en otro. Y yo creo que eso es parte de lo... Bueno, esa fue la entrevista íntegra. Se pueden escapar uno que otro pedacito, pero fue la entrevista que tuvo Boroná, donde explicó su parte de la versión. Como vieron, esto parece estar bastante arreglado, porque para mí la denuncia más importante que hizo Armando Valladares, la vuelvo a poner para recordarle a ustedes cuál fue, y de ella no se habló en la entrevista. Vamos allá. A despertar más mi curiosidad. Él dice que envió a la oficina en Argentina entre el 2001 y el 2007 $583,782. Pero yo logré que una persona que trabajaba allí en esos años desmintiera que había llegado esa cantidad de dinero. Y tengo un documento oficial de la persona. Y nada, en fin. Ahí lo tienen. Esa denuncia que para mí, para mi criterio, fue la más importante, que no solamente es basada en los papeles, sino en el testimonio de alguien, esa que para mí es la más importante, no se habló. Todo el mundo busca taparla con un manto de silencio. Sin duda, como lo decía, fue una entrevista arreglada. Sin duda, como le decía, me gusta que hayan omitido apelar a Otaola y que hayan apelado a Ninotchka Pérez Castelló como la limpiacara de Boroná, aunque sabemos que Otaola también está llevando a cabo esa función. Esta fue la directa del canal Guateque Live del viernes. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta una próxima directa.